50 personas extraordinarias por 50 años. Soy Cuauhtémoc Medina, curador crítico historiador de arte y actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Yo trabajé en el Museo Carrillo Gil entre 1989, muy al inicio, y aproximadamente mediados de 1993. Yo llegué al Carrillo Gil de una manera que siempre he visto como por un afortunado error, pero también de una muy revelador de la debilidad o la manera extremadamente improvisada en que estaban hechas las instituciones culturales en ese momento, aún más que el día de hoy. Pasé a quedar involucrado en instalar la colección, luego de la tragedia que había representado la inundación del año 88 y que había tenido el museo en una situación semicerrada, pero particularmente la colección fuera de vistas del público debido a la restauración y también al hecho de que el modo en que se está ocupando el espacio del museo había tenido que ser invertido radicalmente. Para ilustrártelo, esencialmente la mitad, si no todo, el piso más alto, la planta 3, se había usado para los trabajos de restauración. Aparte de que ahí estaba alojada la biblioteca y las oficinas de la dirección. Veníamos con una idea muy ortodoxa del museo, con la idea de que la colección tendría que ser algo muy presente y muy visible, y con la suposición por la que todavía tengo un cierto afecto de que un museo propiamente dicho debía tener la colección como algo efectivamente permanente. Para explicártelo, hablábamos como si esto implicara algo emocionante. Yo definí con Renato un plan de qué hacer, que acabó haciendo que yo hiciera precisamente como propuesta para el tercer piso una selección de estos momentos modernistas y abstractos. Como esa fue la primera tarea, y nuevamente insisto, no solo en retrospectiva, sino en su momento, a mí me resultaba extremadamente problemático que además, bueno, yo tenía 23 años, alguien sin experiencia de pronto estuviera a cargo de tomar decisiones sobre una colección nacional. Lo que no quitaba que yo tenía una especial inclinación por ciertos momentos de la colección, particularmente los momentos más modernistas, por los cubistas de Rivera, por la obra de Palen, muy particularmente por la obra de Günter Guerzo, pues incluían obras de Carrillo Gil. Un día llegó Sile Pandolfi y nos llamó a la oficina a decirnos qué artistas creen ustedes que deberíamos pensar. Y yo de buenas a primera le dije Joseph Beuys, y me dijo, ¿el del sombrerito cómo va a ser? Le digo, Silvia, perdón, pero Beuys es probablemente el artista más importante de los últimos decenios para muchos, y milagrosamente sucedió que había un conjunto de obras de Beuys, dibujos y múltiples, que la DADD tenía en una colección para exhibiciones itinerantes. Prácticamente hice la curaduría de la exhibición. El día de inauguración de la exposición de Beuys había un río de gente subiendo por la rampa, como nunca habíamos visto. No teníamos una rutina de qué hacer con eso. Simplemente de pronto entró este conjunto. Yo recuerdo particularmente, a lo mejor porque acaba de morir, a Fernando Cortés el Ferrus, que además usaba un sombrerito boysiano, que subía la escalera y decía, es que Beuys top 10, pero de una manera mecánica. Yo no sé si estaba actuándolo o estaba totalmente hasta arriba en drogas, pero efectivamente tenía que ver con este cambio, este giro de momento, ¿no? Yo había tenido además la fortuna de tener un asistente que estaba haciendo su servicio social,
que se llama Eduardo Baroa. Y Eduardo y yo organizamos también el ciclo de video. Esencialmente todo documento de acción o de concierto o de documental sobre Beuys del que el Goethe podía obtener un VHS se pidió. Entonces eso nos permitió armar un programa extenso con materiales que no se habían visto, pero en general lo que yo recuerdo particularmente con mucho orgullo en ese periodo es que logré establecer una lógica de un programa que involucraba el producir exhibiciones con artistas en lo que ahora claramente llamaríamos comisionándolos a ocupar el espacio de la sala del tercer piso como una base para intervenir, algunas también en la planta baja, de manera que hay todo un ciclo de muestras, muy prominentemente la de José Bedia de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, la de Felipe Ehrenberg de Pretérito Imperfecto, la de Rafael Reinsberg de El orden de las cosas, Adolfo Patiño de Animismos, que fueron exhibiciones que se produjeron con los artistas en el sentido de conseguir sus materiales o acompañarlos a hacer las cosas o reflexionar con ellos en hacer la exposición, que eran formas de trabajo que en ese momento estábamos experimentando por primera vez. O sea, como te digo, no podemos decir que estábamos inventando, nada más estamos reinventándolas a partir de nuestra ignorancia, pero que fueron muy significativas en su momento, y junto con ellas el desarrollo de tácticas de documentación. Silvia Pandolfi, que fue una directora con un extremo dinamismo, por un lado en confiar en los que éramos muy jóvenes y dejarnos hacer. A veces yo creo que por encima de lo que hubiera sugerido un buen criterio, pero del otro lado dispuesta a ir a negociar y a buscar, como en ese momento no se entendía que era la tarea de un director. Por ejemplo, negoció que los japoneses nos donaron un equipo de filmación y edición de video, de manera que la documentación de esas acciones vivas de intervenciones de instalación se hizo con un equipo de video que se generó en ese momento, que atrajo a Álvaro Vázquez y a Elías Levin a filmar, pero también a editar. Pero también, por ejemplo, hubo ciertas experimentaciones como la de hacer un periódico hecho en el momento de la producción para las jornadas de performance del año 91, que fueron las primeras series sobre performance en un museo mexicano, en donde se hizo un periódico que se llama El Maquinazo, que se escribía mientras ocurría la acción y se sacaban fotografías y se fotocopiaba para distribuirlo en el público. O en el caso, por ejemplo, de la exposición de Bedia, que yo creo que es históricamente importante, porque además fue la manera en que respondimos a la demanda muy problemática de celebrar el 5º centenario del llamado descubrimiento de América. La muestra implicó el documentar las instalaciones fotográficamente, tomando rollos de diapositivas para al final tener 50 juegos de diapositivas originales y poder tener la documentación el día de la inauguración, o sea, el día siguiente que se habían tomado estas fotos. Hizo que esa fue una temporada especialmente interesante, no solamente en términos de la aventura del programa, sino de la visión de un tipo de gestión que hoy pues vemos un poquito más como razonable de la que existía en ese momento. Yo me formé de historiador y el Carrillo Gil me deseducó para volverme curador y crítico de arte. Por otra parte, también me generó una relación de
responsabilidad activa. Es decir, en lugar de tratar de cambiar el país, lo que estábamos haciendo y de manera muy consciente era tratar de cambiar una sola institución. Y tener la experiencia que yo creo que es de un nivel de privilegio obsceno. Pues sí, representa que yo tuve una experiencia que le es negada al 99% de la población. O sea, yo pasé en el Carrillo Gil en el corto periodo en que estuve, porque fue en realidad casi 4 años, una experiencia de lo que ahora llamamos empoderamiento. O sea, no me trataron de forzar a existir en un sistema. Silvia Pandolfi y su equipo confió que lo que estábamos proponiendo podía generar una institución mejor. Por consiguiente, en lugar de salir con la experiencia compartida, que es la continua frustración acerca de lo que no se puede hacer, yo salí del Carrillo Gil con la idea de que casi todo es posible, en la medida en que se hace microscópicamente. Hablaba y había gente que me hacía caso, y todo esto internamente yo lo vivía con lo que usualmente se conoce como un síndrome de impostor, con la sensación de que yo mismo no me creía lo que los demás estaban creyéndose. De ahí que uno de mis principales objetivos era encontrar la manera de hacer lo que de entrada yo sabía que tenía que hacer, que era tener un posgrado lo más rápidamente posible. Desarrollé cierto temor a lo que implicaba quedarse ahí. Me he quedado con la sensación de que lo que es posible en ese museo no está del todo cumplido, porque la ambición de la que yo tengo la culpa en una cierta medida, de excitación y exhibicionismo que representa el campo de arte contemporáneo, hace muy difícil a quienes están en ese museo imaginar el poner la mayor parte del esfuerzo en la colección. Es prácticamente imposible que suceda, pero si algún día yo estuviera a cargo, yo regresaría al esquema de tener una colección fija en los muros, en las salas del segundo y tercer piso, o del primero y segundo piso, y usar el tercero para exhibiciones temporales, y tratar de más bien generar una relación con el público a partir de la existencia de una colección tan notable como la del museo. Pero sí, hay una parte en donde algo que le debo al Carrillo es la sensación de una deuda que en el campo de los museos mexicanos y particularmente en el campo de arte contemporáneo tenemos en no tomarnos seriamente la posibilidad de hacer viables las colecciones, tanto en términos de adquisición como de excitación pública, y algo de eso también ha definido lo que he hecho en otros lugares como el MUAC. Yo sé que los colegas en el INBA y los museos del INBA entienden hoy el grado en que su trabajo es manejado de manera totalmente inaceptable. Tenemos un lenguaje para hablar de la precarización y tenemos una mínima noción de qué representa la barbarie de que el Estado mexicano viole los ordenamientos legales que lo obligarían a tener puestos de acuerdo a la ley. Pero aún así yo sé que del año 90 para acá la situación de quienes trabajan en ese museo y los otros del INBA mejoró. No te puedo representar qué era mi sueldo, pero el INBA se tardó 1 año y medio en pagarme. Yo tenía la fortuna de tener una familia que no estaba bien acomodada, pero mis padres asumían que tenían que mantenernos hasta que nosotros dijéramos ya no. De manera que yo comía en mi casa y me vestían mis padres, además porque estaba acabando mi tesis. Pero
En ese año y medio, pues básicamente vivía de lo mismo que había vivido estudiando. Cuando finalmente me pagaron, me alcanzó para comprarme una computadora de escritorio. El puesto que yo tenía de auxiliar de procesos, no me acuerdo cuál era la definición técnica, implicaba que me pagaban menos que a los más bajos de los compañeros sindicalizados. Entonces sí, digamos que venía de una situación pequeño burguesa y de un momento en donde la idea de que había que mantenerse y tener un buen sueldo era menos importante que la excitación de estar haciendo estas cosas. Lo cual hoy lo veo como, por un lado, con un gran agradecimiento a mis padres que eran que nunca cuestionaron esto, pero como algo realmente totalmente monstruoso. Silvia Pandolfi estaba haciendo un serio esfuerzo porque nos mejoraran el sueldo, pero nosotros estábamos abusando de esa posición. Por lo menos yo lo voy a decir. O sea, un par de veces en que había algo que no era posible hacer o que Silvia veía como inapropiado, yo usé la carta de, bueno, pues entonces me voy. Y Silvia movió el cielo para que no nos fuéramos. Pero aparte de que llegué a conocer este problema, o sea, el hecho de que la institución cultural mexicana está hecha sobre la base de desviar a jóvenes brillantes, maltratándolos económicamente, frecuentemente apareciendo antes que acaben su licenciatura, y los que se quedan ahí al final se vuelven unos monstruos insalvables. Esa es la visión que yo tengo de este sistema. Al Carrillo Gil le está ocurriendo algo que es muy complicado, y es que, pero es muy importante a nivel global. Una vez que el campo de arte contemporáneo pasa de las pequeñas instituciones y los clubes donde se alojaba antes de los 90, y se vuelve un campo de grandes públicos, surgen instituciones más grandes, que yo las llamo museos metropolitanos de arte contemporáneo, y entonces el rol de esas instituciones señeras entra en un momento de dificultad, porque el valor simbólico que tenían como el lugar donde ocurrían las cosas deja de existir. Esto es el ICA de Londres, por ejemplo. Entonces, yo creo que los últimos 20 años del Carrillo han sido los años de reinventar el proyecto. Por supuesto, una primera cuestión es que sí, al museo le hace falta el espacio que está pendiente de construir. Pero yo creo que en las fases futuras del museo sí sería muy importante invertir la relación. O sea, en la Ciudad de México no hacen falta metros cuadrados de exhibición de arte contemporáneo. Probablemente es el lugar con más metros cuadrados de exhibición de arte contemporáneo en América Latina, y habría que saltar a Houston o Los Ángeles para encontrar algo que empiece a competir con esa cantidad. Por consiguiente, lo especial que tiene el Carrillo es una colección que es referencial para los historiadores del arte. ¿Cómo inventar una relación con ese museo-colección que lo asuma como un reto curatorial decisivo? Esa sería la primera cosa que yo pensaría que está en el campo de las posibilidades. Y sí, eso a lo mejor implica dejar ir. A lo mejor no, aunque se haga una extensión del edificio, el problema de reinventar un romance entre públicos y colecciones es una tarea tan decisiva, tan complicada, tan apropiada para el siglo XXI, que yo concentraría mi esfuerzo ahí. Entonces sí, yo creo que potencialmente el Carrillo podría empezar a marcar el camino para algo que es muy importante, que es cómo refundamos la relación de los museos mexicanos, particularmente los de arte moderno y arte contemporáneo,
para convertir sus colecciones en los centros de su erotismo. 50 por 50.